Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión de Power BI. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo cargar archivos diferentes a Power BI, transformarlos. Vamos a estar creando una tabla para las medidas, para ir organizando lo que son las medidas que vamos a crear para poder construir nuestros gráficos. Y de igual manera vamos a crear una tabla de tiempo. Vamos a ir incorporándonos en esos conceptos para pues ver sacarle el mayor provecho. Así que hoy voy a regresar o voy a irme a mi sección de Power Query y voy a cargar diferentes archivos. ¿Para qué me sirve este escenario? Imagínate que tienes que integrar todos los archivos que tienes en un departamento y que trabajas con 5 personas y te tienen que entregar un archivo cada persona porque tú vas a hacer el reporte para la gerencia o para la alta dirección de la empresa. Entonces, como todos manejan un mismo formato, tú vas a combinar todos estos archivos. Anteriormente pudiste tal vez entrar, abrir cada archivo, copiar la información y pegarlo en uno solo para así integrarlo. En Power BI lo que vamos a hacer es a ubicar todos esos archivos en una carpeta. En la plataforma tenemos la clase número 3, en donde te contamos con todos esos archivos. Vamos a confirmarles cuál es el nombre de la carpeta donde residen todos esos datos. Se llama taller número 3. Ok, creo que sí, ya se los publico en breve. Se llama clase número 3, que la estoy publicando en este momento. Y dentro de clase número 3 van a encontrar otra carpeta que se llama población por provincia. Población de la República de Panamá por provincia. Entonces, imagínense que cada uno de esos archivos son archivos de las personas que tienen que entregárselos a usted para luego unificarlo. En lugar de agregar uno a uno, vamos a aprovechar que todos están en una carpeta y los vamos a cargar. Así que vayan organizando eso primero que todo en su computador. Ahora, la acción que vamos a seguir es lo siguiente. Ya hemos visto cómo cargar archivos de tipo text o CSV, cómo cargar archivos de tipo Excel, cómo conectarnos a un enlace web, cómo cargar archivos de tipo PDF. Hoy vamos a ver cómo cargar archivos que son múltiples archivos. Acceder a esa carpeta, cargarlos y cada vez que usted agregue un nuevo archivo a esa carpeta, se va a actualizar el Power BI. Así que no va a tener que volver a hacer todo el proceso de transformación desde cero, sino que el mismo Power BI identifica el nuevo archivo y va a actualizar entonces la consulta que usted va a agregar. En este caso, me voy a nueva fuente de datos y voy a seleccionar la opción de más. Esto me va a permitir entonces ubicar cuál es la fuente de datos que yo deseo. Por ejemplo, voy a seleccionar folder porque quiero cargar los archivos que están en un folder en específico. Aquí debo ubicar la ruta donde se encuentra mi archivo. Ya usted lo descargó y lo tiene en una ubicación en su computador. Ahora yo solo pego esa ubicación aquí y selecciono OK. Miren que no debo de seleccionar ningún archivo en específico, sino que con pegar la ruta me es suficiente en este caso. Así que selecciono OK. Y en este caso Power Query me envía este cuadro con la siguiente información. Me dice el nombre de todos los archivos que están en esa carpeta. Observen los 4 archivos que yo coloqué. También me dicen cuál es la extensión del archivo. .csv en este caso. También en la última fecha en que se accedió al archivo, la última vez en que se modificó, y me sigue dando otras estadísticas de el archivo, incluyendo en dónde se ubica la dirección física y algunos atributos. Aquí estos atributos son cada una de las columnas dentro del archivo.
Así que yo voy a seleccionar la opción combinar y transformar datos. Esta opción me va a combinar toda la información de esos archivos y me va a crear la tabla que yo voy a utilizar aquí, ¿verdad? La tabla que se va a mostrar en pantalla para yo entonces hacer cualquier paso de transformación extra. Aquí selecciono OK, voy a dejar los valores predeterminados. Y se cargó toda la información de mi archivo. Observen que aquí tengo la fuente, cómo se llamaba el archivo originalmente. Tengo el año, la provincia y el valor. Si usted ingresa a cada uno de estos archivos directamente desde Excel, se dará cuenta que son estas 3 columnas las que contiene cada archivo. Sin embargo, adicional a esto, también se me agrega esta columna llamada fuente.name o source.name en mi versión en inglés, que es cómo se llama el archivo para que usted tenga una forma de identificarlo. Y pues ya aquí yo puedo comenzar a hacer mi proceso de transformación. Otra cosa, la segunda opción sería esto mismo que está aquí, podría cargarlo, pero cuando la única diferencia es que si elijo la opción transformar que vimos previamente, ¿verdad? Voy a hacerlo solo para que usted vea cuál es la diferencia. Si elijo la opción transformar en lugar de la que elegí. Y vuelvo, pego la ruta nuevamente. Y aquí en lugar de seleccionar combinar y transformar datos, si selecciono transformar datos, lo que me va a hacer aquí el Power BI o el Power Query, esta sección, es que me da las estadísticas que vi en la vista previa, que me decía binario, Bocas del Toro, etcétera. Y aquí donde dice records, que vienen siendo cada una de las columnas en cada archivo, voy a seleccionar las 2 flechitas que están en la parte derecha de la columna llamada atributos. Selecciono allí y puedo entonces seleccionar OK. Cuando lo selecciono aquí, digo OK. Se me va a abrir esta opción. Vamos a ver. Aquí, permítame regresar a este punto. Perdón. Elimino este paso que acabo de hacer y me voy a enfocar mejor en contenido, que es donde está el contenido. El contenido de las columnas que le decía realmente están en contenido, ¿verdad? No en el récord que les estaba mostrando. Entonces, miren, ahora que selecciono la opción binaria con las 2 flechitas que iban hacia abajo, se me desplegó toda la información. Igual que lo que tenía en esta otra consulta. Lo único que aquí voy directo y en esta segunda opción tengo que seguir una serie de pasos. Y eso es porque de repente si usted maneja archivos diferentes en esa carpeta que no solo son .csv como en mi caso, usted podría entonces aplicar el paso de transformación que requiera y luego combinar todos esos archivos. Entonces voy a eliminar esta consulta que he agregado, ya que no la voy a necesitar. Y observen que se agregan una serie de elementos aquí en la parte donde están las consultas que corresponden entonces a esta consulta población por provincia, es decir, para poder llegar a tener este set de datos como está aquí, se realizaron pasos de transformación que no hizo usted, que lo hizo Power Query automáticamente, pero deja evidencia de que él hizo un proceso, que son estos pasos de transformación que están aquí arriba, ¿verdad? Así que ahí lo dejamos y nos enfocamos entonces en la información que está en población por provincia. De esa manera, nosotros cargamos información de varios archivos. Recuerden que este es un caso útil para cuando nosotros queremos trabajar con varios archivos que diferentes personas nos tienen que suplir, o en todo caso, suponga que todos los meses usted almacena la información en archivos de Excel o .csv con el informe de ventas. Y
usted quiere unir toda esa información en una sola sección en Power BI, entonces puede agregar todos esos archivos todos los meses, va agregando el nuevo archivo y aquí entonces lo va actualizando. Y él la información nueva se va a ir mostrando aquí en el Power BI. Así que ese es un caso útil. Hablando específicamente de este ejemplo, no vamos a necesitar en este momento la primera consulta que contiene el nombre del archivo, así que nos enfocamos en lo demás. El año, en lugar de que sea un número, quiero transformarlo a que sea tipo texto, eh, porque no quiero que el año sea tratado como un número que se sume, sino más que todo que sea un valor categórico. Así que ya veíamos la semana pasada o en las sesiones anteriores cómo podíamos hacer esta transformación dando clic derecho sobre el nombre de la columna year, vamos a la opción cambiar tipo y aquí en cambiar tipo puedo convertir ese valor tanto en decimal como en fecha si quiero, pero yo selecciono texto, ¿verdad? Entonces ven aquí cómo se transformó el icono que decía 1, 2, 3 por ABC, significando eso que se ha convertido en una columna tipo texto, igual que provincia. Valor si lo dejamos entonces en números. Entonces, este es el primer ejemplo de transformación. Ahora, hay cosas interesantes aquí que podemos aprender. Sobre todo, hay dos conceptos que se manejan en Power Query, como combinar y unir. ¿Qué es combinar? Combinar es agregar información de otras columnas en la columna, digamos que queramos agregar información aquí al lado basado en criterios. Supongamos que yo quisiera dividir la población por años, pero con la población de Panamá, la población total de Panamá. Entonces, yo voy a hacer algo, voy a cargar un nuevo set de datos. Le voy a llamar a ese set de datos, permítanme validar que lo tenga aquí. Está dentro de creo que está dentro de la clase número 1, que se llama poblacionpanamá.csv. Lo voy a cargar. Aquí selecciono el archivo text.csv. Perdón. Ya lo voy a cargar aquí. Voy a cargar el archivo población.csv. Aquí lo tengo. Es el que proviene, ¿verdad? El que tenía toda la población por provincia, pero organizado por columnas. Recuerdan que en este punto lo que nosotros hacíamos era, bueno, aquí tenemos el total, que es el equivalente a lo que yo busco. Tenía Bocas del Toro, Coclé, y que en este punto nosotros quitamos dinamización de columna para llevar todas las columnas que se transformaran en dos, una que contuviera el nombre de la provincia y el otro el valor, porque habíamos conversado que aquí en Power Query la transformación nos debe llevar a eliminar la redundancia, es decir, cada columna representa un nombre de una provincia o región en Panamá, entonces eso lo podemos convertir en una sola columna, que se llame región o provincia. No necesitamos tener una columna por cada región. Entonces aquí quitamos dinamización de columnas, on pivot columns, como se llama en inglés, y entonces se transformó. Pero esto se lo estoy diciendo a modo de repaso, ya que como lo que yo quiero es llevar el total de Panamá a la otra tabla que acabo de crear, porque quiero hacer una división. Quiero dividir población de Bocas del Toro, por ejemplo, entre el total de Panamá. Población de Coclé entre el total de Panamá por años. Entonces, eso quiere decir que necesito un total. Y en este set de datos que acabo de cargar, que encuentra usted en la clase número 1,
en la carpeta clase número 1, entonces lo puede cargar aquí en Power BI. Yo lo que voy a hacer es seleccionar estas dos columnas y voy a dar clic en el área verde y a seleccionar remover otras columnas, porque la mayoría, tengo muchas columnas que no necesito en este momento y las voy a quitar. Así que remuevo otras columnas y me enfoco aquí. Ahora, antes de poder hacer alguna combinación de consultas o de unión de consultas, algo que tenemos que tener presente es que los tipos de datos tienen que ser iguales. Es decir, las columnas tienen que ser del mismo tipo de datos. De lo contrario, no va a funcionar la unión de esas columnas. Dicho eso, recordemos que yo había transformado años a tipo texto, así que debo aplicar la misma transformación aquí en la columna year. Entonces aquí yo voy a hacer una transformación. Voy a decir cambiar tipo a texto. Entonces aquí lo tengo, year. Regreso entonces a población por provincia, porque ahora el escenario que voy a hacer es el que les estaba comentando. Quiero agregar una columna que me ponga el total de la República de Panamá para el año, por ejemplo, 2018, porque luego voy a querer dividir la población de Bocas del Toro entre la población total de Panamá. Entonces, para ello, voy a utilizar unas opciones que están aquí en la parte superior. Estas que están acá, que estoy señalando. Una se llama combinar, que es la primera, merge, y la otra unir o append. Voy a comenzar con lo que es merge o combinar. Para esto, entonces, voy a seleccionar merge. Hay varias formas. Vamos a empezar por la más sencilla. Solo dándole clic aquí a la palabra merge query o combinar consultas. Queries o combinar consultas. Prestemos atención a este cuadrito, porque aquí hay algunos detalles que hay que tomar en cuenta. Lo primero que me sale es la consulta en la cual yo estoy, que es población por provincias. Esa es la información que me aparece por defecto aquí arriba. Aquí. Así usted se da cuenta en qué consulta está, ¿verdad? Población por provincia. Mire que aquí está el título. Ahora, abajo, debo seleccionar la segunda consulta que quiero combinar o a dónde voy a extraer el dato, que se llama entonces población Panamá, que tengo estas dos columnas, año y total. Algo que tengo que tener aquí presente es como si usted hiciera un pareo, unir las respuestas correctas. Usted debe de combinar el año de arriba con el año de abajo y la provincia de arriba con la provincia de abajo si hubiera, pero como yo solo quiero extraer el total por año acá arriba, entonces solo debo combinar el año. Para ello tengo que seleccionar, dar clic en año arriba y también año abajo. Si por algún motivo yo tuviera provincia aquí, entonces yo tendría que seleccionar dando control en mi teclado y selecciono provincia. Observen que se agrega un numerito acá arriba. Se agregó un numerito, miren, aquí está el 1 y aquí está el 2. Lo mismo pasará acá abajo si yo lo hago. Control, clic en total. Ven que aparece 1 y ahora aparece 2. Algo que tienen que tener presente aquí es que el número 1 de arriba tiene que ser el número 1 de abajo. El orden con el que usted tiene a la consulta de arriba debe ser también el orden de la de abajo, porque si no hay ese orden, no va a encontrar resultados o el resultado que extraiga no va a ser el correcto. Así que es muy importante que tome en cuenta eso. Usted puede combinar varios criterios. Puede ser el año, la provincia, el género de la persona, la edad. Y entonces extraer, o el rango de edad, y extraer la población para ese rango de edad. Entonces puede combinar 4 o 5, las que usted necesite, pero tiene que tener presente que el orden
en que seleccione las columnas arriba tiene que ser el mismo orden en el de abajo. Dicho eso, entonces vamos a proceder con el ejemplo. Y ya yo le quito el número 2, también dando control clic arriba. Y me aseguro de que lo único que tengo resaltado es el año, porque es lo que quiero combinar. Entonces, aquí voy a seleccionar OK, ¿verdad? Porque quiero unir desde la izquierda. Todo lo que encuentre un valor me lo va a ingresar. Lo que no encuentre va a ponerlo como nulo. Entonces doy OK y me agrega esta nueva columna, pero tengo algo que se llama tabla, 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 tabla. Eso significa que hay más de un valor en esa columna y yo tengo que elegirlo o todos o algunos de esa tabla. ¿Y cómo lo hago? En la parte superior derecha hay estas flechitas que van en sentido contrario. Entonces yo doy clic aquí y me aparece que tengo dos valores. Tengo año y tengo total. Entonces, como ya yo tengo el año en mi tabla, yo solo voy a seleccionar el total. Pero si usted quisiera comparar y ver que realmente hizo el match o la coincidencia entre el año de acá, de la primera tabla y la segunda, lo podría agregar. Pero en este caso, ya como yo sé que va a hacer esa coincidencia, yo solo agrego total. Otra cosa que tiene que tener presente es este ganchito. Aquí dice, use la columna original como nombre del prefijo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo mantengo el ganchito seleccionado, el nombre de la columna va a ser población Panamá punto total. Entonces no quiero que se agregue así. Quiero que solo se agregue la palabra total porque dentro de mi tabla llamada población por provincia no hay ninguna columna que en este momento se llame total. En todo caso, que hubiera una columna que se llamara total, entonces sí señalaría el ganchito aquí porque eso me va a permitir diferenciar entre la columna total de la tabla original versus la columna total de la nueva tabla. Así que aquí voy a dar OK. Recuerden, solo voy a agregar total y no quiero que aparezca el nombre de la columna desde el cual estoy importando el dato. Así que solo selecciono OK. Y observen aquí, para el año 2018 el valor tiene que ser el mismo. Aquí tenemos 2018. Si vemos 2018 abajo, también empieza 415,000 o 4,158,000, etcétera. El 2017, 4,098,000, que es lo mismo que aquí. Entonces eso quiere decir que el valor del año se agregó perfectamente. Esa es combinar consultas. Ahora vamos a hacer el porcentaje, pero lo importante de esta clase, de este punto, es que entienda cómo funciona combinar consultas. Mire que yo extraje información de población de Panamá y la agregué aquí en la consulta población por provincia. Veamos otras opciones que yo tengo aquí en combinar consulta. Si en lugar de yo dar clic directo en el nombre, le doy clic en la flechita, observen que me aparece dos opciones adicionales. Bueno, la misma que es combinar consultas y otra que es combinar consultas como nuevo. La diferencia entre una y otra es que al seleccionar la primera, yo voy a hacer la transformación o agregar las columnas en esta misma consulta existente, como lo hice en este caso. Ven que no se creó ninguna consulta adicional en la parte izquierda de mi pantalla. Pero ¿qué pasa si yo selecciono consulta como nuevo? Vamos a ver. Si yo digo unir consultas como nuevo, lo que va a pasar es que se me va a agregar acá en la parte izquierda una nueva consulta. Entonces yo podría hacer el mismo procedimiento, población de Panamá, año, seleccionar OK. Y observen que ahora me agregó una nueva consulta que se llama Merge, porque se está combinando aparte. Esto es en caso tal de que usted quiera prescindir de cargar estas dos tablas y solo enfocarse en esta tercera para cargarlo en el Power BI Desktop, ¿verdad? Entonces, aquí usted sabe que para quitarle la carga, lo vimos la semana pasada, puede dar clic derecho y
sobre el nombre de la consulta y quitar el ganchito a habilitar carga. En todo caso que se quisiera solo enfocar en la nueva consulta que está creada. En este caso yo lo voy a eliminar porque no la necesito, era para una cuestión de ejemplos. Pero voy a regresar a la consulta que estaba transformando. Otra cosa que puedo hablarles sobre Merge Query o combinar consultas, la forma sencilla o dentro de la consulta original, es lo siguiente. Voy a dar clic en combinar. Aparte de, vamos a dar clic aquí. Ajá. Combinar consulta, perfecto. Que puede utilizar otras opciones si quiere, por ejemplo, otro tipo de uniones, en lugar de que el valor de la izquierda sea el que va a manejar o a dominar la unión. Entonces usted puede también decir, bueno, solo agrega aquellos que cuando haya coincidencia por el lado derecho de la unión, ¿verdad? Pero estos son temas ya relacionados a cómo funcionan las relaciones entre tablas. No quiero tocar mucho esos temas en estas sesiones porque hay que dedicarle un poquito de tiempo a entenderlo y no quiero, no es mi objetivo enredarlo, ¿verdad? Mi objetivo es que vayan conociendo lo básico de la herramienta, practiquen esto básico y cuando ya estemos listos, entonces podamos ir al siguiente nivel en donde vamos a estar viendo relaciones de tablas, vamos a estar viendo cómo crear un modelo para que pueda ser eficiente. No lo vamos a ver durante ni hoy ni la sesión que falta, pero sí tenemos planes para el año que viene de poder hacer un segundo entrenamiento para aquellas personas que se han estado entrenando, tanto en este entrenamiento como en otro que hubo hace un mes atrás. Así que ya cuando ustedes dominen esta parte, vamos entonces a seguir reforzando el conocimiento que van adquiriendo. Dicho eso, entonces, vamos a ver la otra opción que es unir consultas. Ya hemos visto cómo combinarlas y cuál es el propósito de ellas. Ahora yo voy a utilizar la opción unir consultas. Para unir consultas, yo necesito al menos dos consultas que tengan características iguales. ¿En qué sentido? En que los nombres de las columnas tienen que ser iguales. Eso es importante. El nombre es número uno. Lo segundo, que deben ser del mismo tipo. Ya habíamos reforzado esto cuando hablamos de combinar consultas, que decíamos que deben ser del mismo tipo de datos, ¿verdad? Entonces, eso es importante hacerlo cuando vayamos a trabajar con unir consultas. Para este ejemplo, yo voy a hacer la carga de dos archivos diferentes que ya ustedes saben dónde están. Están en la carpeta de la clase número 3, esos que inicialmente cargamos todos juntos, que estaban dentro de la carpeta llamada población por provincia. Bueno, yo lo voy a cargar ahora separado. Solo voy a cargarlo porque quiero dar ese ejemplo. Entonces voy a cargar, si ustedes quieren seguir mi mismo ejemplo, voy a cargar Bocas del Toro, el archivo que se llama Bocas del Toro. Y voy a cargar el archivo que se llama Cocle. Si no le gusta el nombre de la provincia, pues entonces cargue Colón o Panamá Oeste. Pero es un simple ejemplo que vamos a hacer. Entonces, ya tengo Bocas del Toro y tengo Colón. Ahora, el objetivo de este paso de transformación es combinar o unir, perdón, unir dos tablas que tienen las mismas nombre de columnas y el mismo tipo de datos. Para ello tenemos que revisar que eso sea así. Por ejemplo, Bocas del Toro tiene la columna year, provincia, valor, en donde year es numérico, provincia alfanumérico, perdón, texto y valor es decimal. Colón es year es numérico, provincia texto y valor decimal. Por lo menos en la validación de datos estamos bien. Las columnas tienen el mismo valor. Y para
el nombre de las columnas también. Se llama year, provincia y valor, donde P y V son mayúsculas. Revisamos acá. P y V mayúsculas. Perfecto. Entonces, ahora podríamos combinar. Déjenme agregar una adicional. Voy a agregar Colón también. Ah, ya la tenía. Había agregado era Colón, entonces Coclé está en esta ocasión. Y a ver, Coclé, también year, provincia, valor y los tipos de datos están bien. Perfecto. Voy a comenzar entonces uniendo las dos primeras, Bocas del Toro y Colón. Me voy a el menú Inicio y luego me voy a la parte más derecha de la pantalla y ubico entonces Unir consultas. Al dar Unir consultas, la opción por defecto es dos tablas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bocas del Toro y Colón. Así que selecciono mi segunda tabla porque por defecto estoy ubicado o posicionado sobre Bocas del Toro. Ahora voy a elegir la otra consulta que se llama Colón. Y observe que aquí me aparecen todas las posibles consultas que puedo utilizar. Yo quiero Colón y selecciono OK. Miren que se me agregó dentro de la misma consulta Boca del Toro, se agregó ahora Colón. ¿Ven? Aquí como unas líneas nuevas, ya que los nombres de las columnas eran iguales. Ahora, si yo quisiera, removí el paso de la derecha, ¿verdad? Para volver a hacer este paso de transformación, vuelvo a seleccionar Append Query, que en este caso es unir consultas, y en lugar de seleccionar dos tablas, selecciono tres o más. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya yo sé que Colón y Coclé tienen valores similares y que las quiero unir a Bocas del Toro, agrego Colón y agrego Coclé. Entonces, como ya tengo mis tres consultas, le doy selecciono OK y observen, se me agregó la información y ahora ya están unidas. Ya tengo todo sobre Bocas del Toro. ¿Qué pasa? Tal vez usted no quiera alterar las consultas originales y quiera crear una nueva. Entonces, doy clic en la flechita que está al lado de unir consultas y selecciono unir como consultas nuevas. Entonces, pasa lo mismo. Dos tablas o tres tablas. Entonces, aquí yo digo tres tablas donde Bocas del Toro es la primera, Colón la agrego y luego Coclé. Sigue el mismo parámetro. Y aquí tengo mi consulta. Ahora, ¿qué pasaría si el nombre, si se me pasó por alto el nombre de la columna y en lugar de llamarse year aquí se llama año? Vamos a renombrar esto. En Colón. Año. ¿Qué pasaría si se me olvidó a renombrarla, pero le di append? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Ahora, en lugar de tres columnas, tengo cuatro. Una que se llama year y otra que se llama año, en donde el valor de year para Colón va a ser nulo, pero el valor de año para Colón va a ser del 2014 al 2018. ¿Y esto por qué ocurre? Porque al no encontrar una coincidencia, lo que hace es que me crea la nueva columna con el valor. Entonces tienen que tener cuidado por eso, porque si no se llaman iguales, va a ocurrir este comportamiento. Entonces yo voy a quitar este paso que hice para que mi consulta ya se pueda transformar de forma correcta. Entonces, si tienen preguntas, Alejandro o Yomar, ustedes saben, me las hacen por aquí, por el chat o levantan el micrófono y pues las validamos. Así que hasta este punto hemos visto cómo cargar múltiples archivos a Power Query que contienen un formato similar para que podamos automatizar procesos. Ya no tenemos que abrir cada archivo, unirlo a un solo archivo todos los meses. Ahora ya solo con agregarlo a una carpeta, usted lo puede cargar, hace todos los pasos de transformación aquí en Power Query y listo. Cuando tiene un nuevo archivo, solo refresca la información. Entonces, ¿cómo funciona eso después de todo? Vamos a cargar estos datos a
a Power BI Desktop, pero voy a cargar el primero solamente. Este que fue el que cargamos de todos los archivos, ¿verdad? El resto era solo para ejemplificar cómo funcionan combinar consultas y unir consultas. Así que yo voy a, primero que todo, antes de cargar, voy a quitar esta opción de habilitar carga. Y solo voy a dejar población por provincia. Recuerden que aquí en población por provincia tengo Bocas del Toro, Coclé, Colón y Panamá Oeste. Solo tengo 4 provincias. Así que voy a cerrar y aplicar. Y yo, acá mientras eso carga aquí, yo voy a abrir un nuevo archivo que se va a llamar, voy a abrir el archivo que se llama Colón. El archivo que se llama Colón y lo voy a renombrar. Le voy a llamar que este archivo se llama Herrera. Se llama Herrera este archivo nuevo. Y que voy a, aquí también se lo tengo que reemplazar, Herrera. Le voy a dejar los mismos valores. Y lo cierro. Perfecto. Entonces aquí en Herrera, bueno, ya salvé el archivo Herrera, pero ahora voy a agregar aquí en una tabla sencilla el nombre de la provincia, el año y el total. Voy aquí cambiarlo por una, para que el año aparezca en cada columna y lo que aparezca, bueno, aquí lo que aparece en columnas son las provincias y como línea el año. Así que tengo Boca del Toro, Coclé, Colón, Panamá Oeste. Ahora, como agregué un nuevo archivo que se llama Herrera, no voy a ir a Power Query a transformar nada. Solo me voy a enfocar en el menú inicio, en la opción de refrescar. Voy a darle clic aquí. Aquí se está refrescando. ¿Y qué ocurrió? Observen que ahora hay un nuevo valor que se llama Herrera. No he tenido que hacer más nada que agregar el archivo en la carpeta donde estaban los otros archivos y se actualizó automáticamente Herrera. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los meses usted agrega su nuevo archivo si es el escenario que usted maneja. Y entonces se va a actualizar este Power BI. Recuerden que lo que estamos viendo son pasos introductorios para que ustedes vayan viendo la funcionalidad de la herramienta. A medida que va creciendo nuestro conocimiento, vamos a ir modificando el aprendizaje y adquiriendo nuevas formas de hacer las cosas para que podamos ser más eficientes y para que esos procesos de transformación de datos sean más estables a medida que usted carga mayor cantidad de datos. Así que el objetivo en este curso no es realmente complicarle la vida y comenzar a hablar de las cosas que hay que hacer bien, pero que son complejas en este punto. Lo más importante es que usted aprenda el paso a paso, así como gateamos al inicio, luego comenzamos a caminar poco a poco, luego a correr, así mismo, como esto es un aprendizaje de vida. Empezamos poco a poco e ir dominando las cosas hasta poder ir evolucionando, ¿verdad? Así que esto es lo que pasa cuando ya usted tiene sus procesos automatizados. Puede ser más eficiente. Vamos a ver aquí. Perfecto. Todo claro por el momento. Ya ustedes saben siempre, preguntas cuando ustedes deseen. Ahora vamos a cargar 2 archivos más, porque estos archivos nos van a ayudar a hacer el ejemplo que vamos a ver aquí
en el área de Power BI Desktop, el Canvas que estamos viendo. Porque vamos a trabajar ahora con creación de una tabla DAX y también vamos a comenzar a crear una tabla calendario. No espero que seamos expertos en DAX cuando acabe este curso. Sin embargo, nadie, o sea, usted nunca va a dejar de escuchar de DAX. Y si no damos DAX, por lo menos algo básico, siempre va a tener la curiosidad. Pero es que yo escucho que la gente habla de esto y no sé qué es. Entonces, no se preocupe. Hoy vamos a introducirlo en ese ambiente de DAX, pero como involucra muchas cosas, vamos a mantenernos básicos aquí. Vamos a cargar dos archivos más. Aquí contraigo. Nuestros archivos se llaman ventas, un archivo de ventas. Voy a cargarlo aquí. Bueno, creo que tengo todo en ventas, por lo que vamos a ver hoy está en ventas. Así que miren, dentro del archivo ventas, que es un archivo de Excel, hay varios tabs. Yo voy a cargar el que se llama ventas per se, que contiene ventas y ya, solo voy a cargar ese por el momento. Aquí, canal, puedo renombrarlo si quiere. Canal, región, mantequilla, leche. Bueno, todos estos son productos. Recuerden siempre que cuando trabajamos con archivos y transformamos los datos, tratemos de ubicar si las columnas son categorías que podemos agrupar, así como hicimos con las provincias. Bueno, aquí yo estoy notando que tengo mantequilla, leche, lentejas, todo esto son productos. Entonces, estos productos los voy a seleccionar todos. Seleccioné el primero y luego me fui al último, presioné la tecla de mayúscula y luego seleccioné el último de aquí, ¿verdad? Ahora doy clic derecho y vamos a utilizar algo, una opción que ya hemos utilizado que se llama quitar dinamización de columnas o on pivot columns. Y renombramos. La primera se va a llamar producto, la primera columna, producto, y la segunda se va a llamar ventas. Muy bien. Entonces reviso lo demás. Tipo de datos, recuerden, ventas es numérica, no tiene decimales, así que se pueden permanecer como numérica. Productos tipo texto, fecha, tipo fecha, fecha de compra y fecha de entrega, es valor tipo fecha. Observen la cuadrícula que aparece en la parte izquierda. Tenemos región, que en este caso tiene números, canal, que también tiene números, y el ID del empleado que también tiene números. ¿Por qué números? Porque estos van a ser nuestros campos llaves que luego nos van a servir para unir nuestras tablas. Entonces, voy a enfocarme en la parte del producto y la venta. Estos cuatro campos que están aquí. Fecha de entrega, producto y ventas. Esta parte de las relaciones lo voy a dejar para el miércoles, que es nuestra siguiente sesión, o les grabo un video explicándolo un poquito, porque tiene que ver con relaciones y hay que estar claritos cómo funcionan, ¿verdad? Así que estas son llaves que voy a utilizar para luego extraer la región, digamos, al unir este número con la tabla región, voy a poder extraer más información de las regiones. No necesito agregarlo todo aquí. Entonces hay que saber organizar las tablas para no sobrecargarlas y poder trabajar más eficientemente. Pero voy a cargar todo esto al Canvas. Vamos a dar cerrar y aplicar. Cerrar y aplicar y pues vamos a trabajar con nuestra tabla venta. Ahora,
vamos a conocer una nueva opción que no habíamos visto antes. Vamos a ir a modelados y vamos a seleccionar la opción nueva tabla. La opción modelados y nueva tabla. Aquí nos aparece como si fuera, le voy a mencionar esto para que ustedes lo asocien, pero no crean que es igual. Es cuando ustedes en Excel crean una función, les aparece es como una barrita donde ustedes escriben. Bueno, esto es similar, pero aquí escribimos las funciones DAX. ¿Y por qué le digo que no es igual? Porque el uso de DAX es diferente, a diferencia de afectar o sacar una fórmula de un resultado de celdas en específico, aquí no nos manejamos así. Manejamos contextos de filas, contexto de filtros, que es un poco, hay que entender un poquito más esos conceptos. Pero hoy no vamos a, vuelvo y repito, vamos a mantenernos por lo básico para que podamos ir evolucionando poco a poco. Entonces, ¿qué es una tabla? Una tabla es un espacio donde vamos a almacenar datos. Esta tabla la vamos a utilizar para hacer cálculos. En sí, esta tabla va a ser almacenada en memoria. Cuando nosotros veamos, esta tabla no la podemos llevar a Power Query porque está dentro de la memoria, está siendo generada en memoria para que podamos utilizar las medidas y hacer nuestros gráficos y hacer comparaciones. Pero no es una tabla de datos como las otras que hemos venido cargando. Dicho eso, entonces tenemos que ponerle un nombre a esta nueva tabla que se va a llamar medidas. Es recomendable, sería nuestra tabla de hechos, donde nosotros vamos a estar agregando nuestras medidas. Así que es importante siempre organizarlo de esa manera, hacer la diferencia entre qué son atributos que están dentro de dimensiones, como la tabla de ventas, y una tabla de hechos que contiene medidas como la que estamos creando. Entonces, DAX contiene muchas funciones. Una de ellas nos va a permitir a crear esta tabla. Esta medida se llama Data Table. No hay traducción para estas funciones, sino que así son en inglés. Tanto la versión en español como la versión en inglés se llama Data Table. Así que aquí en este caso sí hay que aprendérselas de esta manera y no puedo traducirla porque si no después van a estar buscando tabla de datos, pero es que esa función no existe. Claro que no, porque está en inglés. Así que escribimos Data Table y lo primero que vamos a especificar es el nombre del primer valor que vamos a agregar. Lo ponemos entre comillas porque es un valor texto, ¿verdad? Entonces podemos ponerle valor 1. Si damos coma o escribimos coma, lo siguiente que tenemos que especificar es qué tipo de valor voy a almacenar aquí. En este caso, puedo especificar que es un valor booleano, ¿verdad? Unos y ceros. Si fuera a almacenar un valor de texto numérico, pues elige el tipo de datos correcto. Luego, tengo que indicar cuáles son los valores que van dentro de la nueva medida llamada valor. Entonces, para ello, yo tengo que abrir corchetes y encerrar cada uno de los valores entre esos corchetes. Digamos que aquí tuviera 6 valores, tendría que poner 6 combinaciones de estos corchetes que están aquí. Entonces, aquí yo solo voy a llenar, para ver, un solo valor que va a ser el 0, porque solo me interesa que esto que estoy haciendo aquí me cree la tabla de medidas. Esto es solo para que me genere la tabla de medidas, pero este valor que estoy creando, que se llama valor 1, realmente no lo voy a utilizar. Es como un truco para que me cree la tabla en memoria y luego yo voy a comenzar a trabajar con mis datos. Entonces, con esto de aquí, recuerden siempre los paréntesis son importantes. Si no cierra un paréntesis que ya ha abierto, entonces le va a generar error. Observen que aquí al escribir el paréntesis, me resaltó el primero, lo que indica que encontró coincidencia y va a estar bien el código que acabo de escribir aquí. Entonces, aplico, puede aplicar
dando clic en el gancho o dando enter al final de lo que acaba de escribir. Y observen en la parte derecha de mi pantalla, en la sección de campos, entonces tenemos la tabla llamada medidas. Ahora, si yo la expando, le doy clic aquí en esta flechita, observen que tengo valor 1. Valor 1, que es lo que acabo de crear aquí. Esto ahora lo voy a ocultar, pero por el momento está bien porque yo lo que quería era justo eso, que me creara el espacio para agregar mis medidas. A ver. Perfecto. Ahora, ¿qué son medidas? Son cálculos, son procedimientos que se crean con un propósito. En este caso, yo puedo crear una suma, un promedio y muchas otros valores. Vamos a empezar con las más básicas, las medidas más básicas. En este caso, una suma. Y antes de eso, antes de crear nuestras medidas, veamos y confirmemos que tenemos los tipos de datos correctos. Por ejemplo, canal, employee ID, pues número de empleado y región, como veamos que eran números, entonces se mantienen igual porque no lo vamos a usar en este momento. Ventas es un valor numérico. Si fuera texto, no lo puedo sumar, no lo puedo dividir, no puedo hacer nada con él. Tendría que transformarlo a numérico. Así que una forma de saber si es numérico es porque está el símbolo de sumatoria al lado de izquierdo del nombre del valor aquí, ¿verdad? Que se llama ventas. Entonces, observen fecha de compra y fecha de entrega. Tiene un calendario al lado que indica que son campos tipo fecha y producto no tiene nada, lo que indica que está campo tipo texto. Así que si venta no tuviera nada aquí, no tuviera el símbolo de sumatoria, fuera un campo tipo texto. Hay que hacer esa validación visual para asegurarnos de que cuando hagamos la suma, todo marche bien. Hablando de los campos tipo fecha, si damos clic en la flechita que aparece, observen que hay una jerarquía de fechas. Es decir, usted podría utilizar solo el año de la fecha de compra, solo el cuarto, el mes, o podría utilizar digamos, la fecha completa. Así que son opciones que aparecen aquí para que nosotros podamos utilizarlas. Antes de inspirarnos con la creación de medidas, voy a explicar algo adicional. Voy a posicionarme sobre esta sección de la izquierda. Hay 3 iconos aquí. El primer icono es en el que estamos posicionados, el Canvas de Power BI. Si en algún momento se pierde y le aparece algo como esto, por ejemplo, y usted dice, ay, se me dañó el Power BI, ¿ahora qué hago? Se va a la primera sección que es la parte de reportes. Y va a estar entonces en esta sección donde va a poder diseñar sus tableros, ¿no? Con sus gráficos y todo. Entonces, la segunda sección es la sección de datos. Aquí usted puede validar qué datos tiene. Si doy clic en ventas, por ejemplo, me aparece una cuadrícula con toda la información que está en la tabla ventas. Aquí yo puedo filtrar, pero este filtrado no va a producir ningún efecto en los datos, porque si yo voy acá a mi tablero y agrego, por ejemplo, los productos, me van a aparecer todos. Observen aquí, café, detergente, mantequilla, lenteja. Si regreso aquí a la parte de datos, solo tengo mantequilla filtrado. Y esto por si usted quiere hacer validación, ver si hay algún valor nulo, algo está pasando aquí, usted va a la sección de datos y valida todas esas cosas. Aquí yo habilito nuevamente porque realmente no quiero hacer filtrado. Bueno, aquí lo filtré todo. Ahora observen si yo doy clic en la tabla medidas. No me aparece nada porque como está en memoria, esta tabla dice claramente datos o data. Entonces, solo me va a mostrar aquellas tablas que tengan datos. Como la información aquí es medida, va a ser producto de cálculos que proceden de la tabla ventas. Entonces, aquí no me va a mostrar nada. Y la última, que es el modelo, es las tablas
que conforman mi modelo, las tablas que he cargado aquí. Cuando yo cargue la tabla canal, la tabla ID de empleado y la tabla región, entonces vamos a poder hacer una relación entre mi tabla ventas y las otras tablas, para entonces crear un modelo tipo estrella y así que trabaje más eficientemente en lo que es Power BI. Entonces, cuando se habla de crear modelos, de validarlo, usted lo puede validar en esta sección, en la tercera, que se llama modelos. Y para regresar, vamos entonces a la sección de reportes. Ahora, dicho eso, vamos a crear unas medidas básicas. Aquí voy a dejar esto aquí. Y voy a regresar a ver algo. Aquí está el total por Bocas del Toro, ¿verdad? Pero quiero ver si hay más ventas, claro. Ah, no, perdón, yo estaba viendo, sí, estamos viendo lo que era la población por. Ahora nos vamos a enfocar en ventas. Vemos que hay ventas por días, por productos, múltiples ventas. Así que vamos a crear una tabla sencilla, como esta de aquí. Permítanme eliminar esto de las provincias para enfocarnos en el ejemplo de las ventas. Tengo productos y tengo ventas totales. ¿Ok? Aquí lo tengo. Aquí usted podría hacer un promedio. Miren que estoy dando clic sobre el campo ventas. En la flechita que está aquí me permite hacer un promedio. Promedios, valor mínimo, valor máximo, conteos. Todo lo puedo hacer con esta misma, de esta forma sencilla. Pero también puedo crear una función que me calcule cosas. Por ejemplo, voy a irme a mi sección medidas y voy a seleccionar los tres puntitos que están en la parte derecha. Y voy a indicar o a seleccionar la opción nueva medida. Aquí voy a hacer una sumatoria. Voy a, por ejemplo, a escribir ventas. Voy a poner el símbolo de dólares antes. Ventas. Entonces voy a sumar. Escribo sum, que es la función que me permite sumar. ¿Y qué voy a sumar? Voy a sumar, abro paréntesis y busco el valor de ventas que está en la tabla ventas en el campo llamado ventas. Lo selecciono, le doy clic y cierro mi paréntesis y doy OK. Observen que se me agregó ventas acá en la parte superior. Ahora lo podría agregar a mi tabla. Y aquí tengo entonces mi venta. Ya sé que podrían decir ustedes, pero aquí podría también sumarlo con este campo. Pero bueno, ya estamos aprendiendo cómo crear medidas en la tabla medidas, en la tabla medidas con funciones DAX. Sin embargo, pues ahora esto va a ir aumentando el nivel. Tanto puedo crear una suma como un average en lugar de, para crear un promedio o average, tendría que utilizar la función average en lugar de sum. Igual que para conteo, la función count. Entonces, como vamos a practicar, vamos a crear primero las funciones básicas. Vamos a ver un count. Voy a poner número, count número de ventas, número de órdenes, vamos a ponerlo así. Número de órdenes que sería el conteo de las ventas. Cada venta sería un conteo. Entonces, le doy OK. Y se me agrega acá en la parte izquierda número de órdenes. Que dice 446, ¿verdad? Para todos. Claro, porque me lo estaba contando de forma general. Entonces, vamos a ver. Vamos a agregar otra función que se llame
Bueno, el promedio ya no lo vamos a agregar. Ya promedio también, bueno, podemos agregar promedio. Nueva medida. Se llame from ventas. Va a ser igual a average. Y se agregó. La razón por la cual aparece aquí el mismo número para el número de órdenes es porque está contando pues el total de todas las órdenes y se están sumando aquí. Podría yo, en lugar de contar las ventas, vamos a ver si puedo contar producto para que sea diferente. También va, sí, porque no es un valor numérico. Así que tendría que tener como un número de orden para entonces contarlas. Pero no hay problema. Si quisiera el valor aquí, número de orden, lo quito. Average ventas, a ver, ventas, promedio ventas. Claro, promedio. Es que lo cambié en lo que no era. Aquí era ventas. Cambié el resultado o la fórmula en el valor que no era. Quería cambiarlo, eran órdenes. Era ventas, producto. Pero pasa lo mismo, no puedo contar sobre valores que son tipo texto. Así que tendría que usar otra función que sí me cuenta texto. Esa no la vamos a ver en este momento. Pero bueno, si quisiera el promedio ya podemos agregar el valor de aquí de ventas por el momento y sacar el promedio. A ver. Ok. A ver. También podemos crear una tabla calendario. A ver, permítame un momento. Sí. Mañana vamos a ver más a detalle lo que son las otras medidas complementarias a esta, como Sum X, Count X, Average X. Entonces, y hacer diferentes tipos de limitaciones. Para ir haciendo algo diferente, solo voy a crear una medida adicional con una función que se llama calculate. Y aquí voy a poner lo siguiente. Ventas detergente, por ejemplo. O un producto más pequeño, pollo. La idea de esta medida es solo capturar el valor que está en pollos. Así que escribo calculate. Puedo utilizar el valor de ventas, que ya lo tengo creado. Ventas. Este que está aquí. Ventas. En este caso, como yo comencé escribiéndolo, y luego le di clic, me agregó todo el nombre de la medida, pero me dejó el símbolo de dólar, así que tengo que tener cuidado de removerlo. Coma. Ahora miren lo que voy a hacer. Yo quiero las ventas solo de pollo. ¿Y en dónde está el valor que se llama pollo? Está en productos. Entonces yo tengo que, esto va a ser como un tipo filtro. Voy a hacer producto,
o escribir producto, la palabra producto que está en la tabla ventas producto, es igual a, entre comillas, pollo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy limitando la venta solo para cuando sea tipo pollo. Entonces yo aplico este paso de transformación, lo agrego a mi consulta y observen que me agregó en todas las líneas el tipo pollo. Esto podría servirnos a nosotros si queremos hacer una división entre las ventas de café y las ventas de pollo, por ejemplo, y así poder dividirlas entre todas y hacer comparaciones, pues. ¿Cuál fue mayor, la venta de mantequilla o la venta de pollo? En este caso, podrían usted, adicional a eso, podría utilizar el valor de ventas, por ejemplo, así. Ventas menos el valor del pollo, en donde en la línea donde sea pollo va a tener que ser 0, ¿verdad? Como aquí en este caso, es tipo 0. Y para el resto, entonces, usted podría comparar y decir, ah, bueno, mira, más, estoy vendiendo más, en este caso, más pollo que café o más pollo que detergente. ¿Por qué? Porque los números son negativos. Al ser negativo, indica que está vendiendo más pollo que ese producto. Y para los números positivos, entonces está vendiendo más leche que pollo en esta cantidad. Y así para los otros productos. Entonces podría hacer ese tipo de validación limitando esta medida a que extraiga solo el valor de pollo, ¿verdad? Así que haga ese ejemplo, aplique la transformación para productos y vaya viendo cómo va funcionando cuando le aplica el filtro. Otra cosa que podemos hacer aquí, que quiero mostrarles, es cómo crear una tabla calendario. A ver, Alejandro, ¿tiene alguna consulta? Sí, iba a hacer una consulta, pero no sé si me estoy adelantando. No, ¿Hay diferencias entre Calculate y Zoom en este caso? sí, sí. Zoom solo va a permitir hacer una suma sencilla. Calculate va a permitir limitar la selección y hacer muchas otras cosas. Calculate es una función poderosa que En el Zoom no puedo hacer el igual apoyo que como hiciste aquí con Calculate. no, Ah, tendría que usar otra función que se llama SumX, ok. Ok. que mañana la vemos con más detalle para ver cómo funciona SumX, cómo funciona Average y cuándo utilizarla, ¿no? Por hoy quería mostrar que hay otras funciones que pueden llevar a hacer otras cosas para complementar. Pero Sum solo suma. Y Calculate, pues, filtra. Ok, Aquí puedes seguir agregando incluso más, más condiciones. Aparte de que sea apoyo, digamos que sea para, si tuviéramos región, si tenemos región, digamos, región, venta región, sea igual a 1, porque en este momento tenemos el número de la región, ¿verdad? Todavía no tenemos el nombre, así que más adelante cuando agreguemos el nombre, pues vamos a poder escribir el nombre aquí. Pero en este momento lo igualamos a 1 y observa que va a cambiar el valor. Entonces puedes seguir agregando condiciones aquí en el Calculate de acuerdo a lo que necesites hacer. perfecto. Sí, muy bien. Y adicional, podemos crear una tabla calendario. Para ello vamos a ir a modelado de nuevamente, seleccionamos nueva tabla, vamos a llamar a esta nueva tabla calendario, porque siempre es importante tener una tabla que sea exclusiva del calendario que se combine con las demás. Entonces vamos a utilizar calendar, la función calendar. Hay una diferencia entre la función calendar y calendar auto. Calendar me va a extraer el primer valor y el último del set de datos. Si mi último valor es el 12 de diciembre, ese va a ser
el último valor, pues, utilizando la función calendar. Sin embargo, calendar auto lo que hace es que toma el primer valor del año y el último valor del año dependiendo de la fecha. Digamos que el primer valor en mi tabla sea el 2 de febrero. Él va a identificar cuál es el año y va a decir de 2022, entonces me lleva el calendario al 1 de enero de 2022 y luego si mi última fecha es el 5 de diciembre, me va a llevar ese calendario hasta el 31 de diciembre. Es decir, me va a poner el calendario completo. Mientras que calendar solo me va a mostrar el rango de fechas de acuerdo a lo que yo tengo en el set de datos. Así que voy a utilizar calendar y aquí voy a poner la función first date primero. First date tengo que especificar porque voy a darle el rango de fechas. First date de qué campo. En la parte derecha tengo fecha de compra y fecha de entrega. Vamos a enfocarnos en la fecha de compra del producto. Así que escribo fecha de compra. Y cierro. A pesar de que aparecen algunas opciones, si quiero especificar el date, el día, el mes, el número de mes, solo indico que sea first date, la fecha de compra. Y ahora debo especificar el end date. Aquí sería, creo que last date. Last date, también especifico que sea la fecha de compra. Es decir, que voy a utilizar fecha de compra como mi criterio para establecer el calendario. Aquí cierro paréntesis y cierro nuevamente. Aquí les copio este código por si lo desean reutilizar. Ahí está en el chat. Entonces voy a aplicar mis cambios y observen que acá en mi parte derecha se agregó calendario. Voy a agregarle la C a este calendario. La C mayúscula porque la había puesto en minúscula. Y ahí se modificó. Ahora si expando, me aparece aquí mis fechas, ¿verdad? Entonces, ya tengo una fecha que va a dominar lo que es mi calendario. Entonces, yo podría agregar aquí date, solo dejar, digamos, el mes, dejar el mes y agregar las ventas. Sin embargo, me hace falta algo que voy a comenzar a hacer aquí. Ya tengo una tabla que voy a poder relacionar aquí con ventas. Entonces, creo mi relación ventas, fecha de compra. Observen aquí. Creo una relación porque para poder que me filtre mi tabla necesito que haya esa relación. Así que por hoy vamos a establecer una relación entre la fecha y la fecha de compra, que es la fecha que he utilizado. Y observen ahora sí, aquí en mi tabla se filtraron los datos o están mostrándome los datos de acuerdo al mes, ¿verdad? También podría limitarlo. Voy a volver a quitar esto y agrego. Y voy a dejar solo el año y el mes. ¿Por qué? Porque pues como tengo información de años diferentes, no quisiera que se sumen todo lo que es de agosto, sino que haya una segmentación allí. Entonces podría graficar ya aquí una línea en donde por ejemplo, tengo el año de primero, porque ven aquí que tengo en la parte derecha, en la sección de visualizaciones, el eje de X, tengo primero año y después mes. Entonces, si yo doy clic en estas dos flechitas que están en paralelo, me lleva al siguiente nivel que sería el mes. No veo el año, al mes, ¿verdad? Si vuelvo y presiono la primera flechita que es para subir de nivel, retorno al año. Estas son capacidades que
tienen las visualizaciones para que los usuarios puedan explorar un poco más, profundizar, así que es bueno que cuando ustedes la agreguen, le expliquen a los usuarios que existe esa opción. Sin embargo, también existe esta flechita que está más a la derecha, que es una flechita con jerarquías. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo la presiono, se me va a mostrar el primer valor y también el segundo. En este caso, ven, enero del año 2020, julio del año 2020. Se me está mostrando el, el mes y el año. Entonces, esto es algo que me interesa porque quiero ver cómo se han movido las ventas a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, me aseguro, tengo enero del año 2021, julio del año 2021 y enero de 2022. Entonces, aquí quiere decir que estas ventas han venido en picada, así que también podría, en lugar de utilizar las ventas de allá abajo, podría agregar estas, que son mi tabla de medidas. Y observen que estoy agregando información de 3 tablas diferentes, de calendario, de medidas. Y si quisiera separar estas ventas por producto, podría incluso agregar en la leyenda el producto para que cada línea sea diferente. Entonces ya yo sé que la línea celeste es la de café, morado es el detergente y así pueda usted hacer una mejor comparación, ¿verdad? De las ventas. Entonces, ahí tenemos entonces la relación. Tabla calendarios con la tabla ventas para ir creando entonces nuestro modelo. A medida que avancemos, el día miércoles vamos a hacer la relación de las tablas región, empleado y la otra es y canal para ir dándole forma entonces al tablero y que vean cómo va quedando, ¿verdad? Y cómo agregar más funciones DAX para hacer comparaciones. Trabajaremos esas funciones para escenario en específico, porque no vamos a poder tocarlas todas, pero vamos a tocar escenario en específico para que le quede de referencia y ya, pues a medida que usted va estudiando, va a reforzar todo lo demás. Así que no sé si tengan preguntas. Por hoy vimos bastantes temas. Cargar diferentes archivos a Power Query. Vimos cómo anexar consultas, cómo combinar consultas. Hemos visto cómo crear una tabla de medidas, cómo crear una tabla calendario, al menos cómo relacionar dos tablas de forma muy sencilla. No hemos entrado en los detalles de qué opciones de relacionamientos tenemos, pero sí es importante que existan para poder utilizar información de calendario y poder utilizar información de acá de la tabla ventas, necesito mi tabla llamada, para crear la relación, ¿verdad? La relación entre estas tablas. Si no, no me va a funcionar. Si no, usted va a ver que siempre se despliega el mismo valor. Entonces, eso quiere decir que le hace falta relacionar las tablas. Y pues, hagan los ejercicios y cualquier consulta a la orden. Si ibas a mencionar algo, Alejandro. No, es que hoy sí se puso interesante el tema ahora con esto último, sí. Si queda practicar ahí bastante para afianzar todo. Correcto. Bueno, usted sabe, cualquier consulta que tenga a la orden. Gracias, Gabriel, por la clase. La verdad ha sido interesante y todo esta parte. Solamente, como mencionas, practicar. Pero sí, la verdad, lo vi en lo que ha sido las secciones, y sobre todo como que no conozco mucho como había mencionado al inicio, pero me parece interesante y sobre todo ese agradecimiento, sobre todo si en caso van a abrir también la otra parte que mencionaba, en la que sería interesante también ingresar eso. Así que Claro, agradecerte ahí por el tiempo brindado, la verdad. a la orden. Entonces espero verlos el miércoles para continuar con más material que les quede de referencia y
para que les voy a dejar más prácticas para que las hagan y así poder que sigan, entre más practican, mucho mejor. Y pues, ya saben, esto es práctica, práctica, práctica y práctica. Si no practicamos, no lo dominamos. Y eso es importante. Sí mismo. Bueno, gracias por unirse a la sesión. Estaré compartiendo el video mañana para que estén pendientes y puedan repasar. Que tengan bonita noche. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.